Actívate Deportiva, actívate, actívate, motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Bienvenidos a Actívate al mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y gracias por estar aquí con nosotros como todos los mediodías que nos acompaña. Si nos acompaña a través de diferentes medios, a través del TIVA Network, que esto incluye todas las redes sociales y todos los medios por los que nosotros transmitimos. Y estamos hablando a través de la televisión, a través del 8.1, el 8.2, el 8.8. También nos escucha a través de la radio, a través del 1520 AM y por supuesto a través de las redes sociales. No quiero olvidarme las personas que me están escuchando ahora mismo y nos están viendo a través de Roku. Roku se ha convertido en una de las, de manera sorprendente, se ha convertido en uno de los medios que más nos ven. Lo importante tal vez de Roku es que quienes nos buscan a nosotros en Roku son personas que nos buscan para ver una programación específica y son personas que regularmente se quedan allí toda la programación. Estamos hablando que a veces nosotros sobrepasamos los 11 millones de visualizaciones mensualmente solamente a través de Roku. Eso es sin contar que muchas semanas nosotros logramos superar a través de las redes sociales 1 millón, 2 millones de personas. Hemos llegado inclusive a tener diariamente más de medio millón de personas, más de 1 millón de personas a través solamente de la red social de Facebook, lo que nos está posicionando a nosotros como una de las potencias de comunicaciones más importantes de Puerto Rico, no solamente a nivel local, sino alrededor del mundo. Estamos hablando de que se ve en Puerto Rico, se ve mucho, este programa se está viendo mucho en zonas de México y los Estados Unidos. Estados Unidos, Ave María. Por eso es que este programa está teniendo tanto éxito. Mire este servicio, nosotros tenemos aquí el café. Para que sepan, el café que yo tomo aquí es el café de la marca del Dr. Norman. Sí, hay una finca donde los granos de café son tratados como Dr. Norman ha buscado que se trate ese grano. Y por lo tanto, así que lo que nosotros tomamos aquí, pues es el café que lo puedes conseguir a través del TIVA Backstage. El TIVA Backstage, las personas que quieran pasar por acá, nosotros estamos abiertos durante el tiempo que estamos nosotros grabando. Estamos hablando de que desde las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde estamos abiertos en el TIVA Backstage. Mira, aquí tenemos aquí el café del Dr. Norman. Para poder conseguirlo, ustedes van a llamar al 787-626-0343. 626-0343. Llama para que sepas cómo va a pasar por acá, dónde estamos ubicados, los horarios. Y tú vas a pasar por acá físicamente. ¿Por qué quiero que pases físicamente? Para que puedas accesar los demás productos que nosotros tenemos. Estamos en Navidades. Y si hay cosas de Navidad importantes que puedes regalarle a una persona, están aquí en TIVA Backstage. Y estamos hablando como, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes libros. Entre ellos, saben que tenemos el libro de la doctora Angie González, el libro Hurtar, Matar y Destruir. A pesar de que todos los días no estamos hablando necesariamente de la agenda globalista, básicamente todo lo que nosotros hablamos en el canal se puede entender de una mejor manera viendo el libro. Así que hay 2 consejos que les voy a dar. Si usted no tiene el libro, adquiéralo. Si usted lo adquirió, léalo. Y no se lo estoy diciendo con un regaño, es que usted va a beneficiarse de que cuando usted vea el contenido del libro, usted va a empezar a entender mejor todo lo que está pasando alrededor de usted. El número de teléfono para poder conseguir el libro es el 787-626-0343. Todavía nos quedan ejemplares. Los ejemplares, gracias a Dios, se están moviendo muy bien. Y si pasas cuando están los martes acá el programa, pudiera ser que la doctora Angie González te pueda firmar porque está acá con nosotros. Así que llama al 626-0343 y dándole las gracias a nuestro auspiciador principal de este programa. Este es el Super Pan. El jingle de Super Pan, por favor, se lo tienen por ahí porque ya lo espera.
Ahí está. Dame pan, pan, de lo que sea super pan. El Super Pan lo va a conseguir llamando al 787-903-2382. Esto es lo que me acompaña todas las mañanas. 787-903-2382. Muy importante para que te acompañe las mañanas. Estamos hablando de sacar el pan convencional que tú tienes y empezar a probar algo que, miren, una vez que usted lo pruebe, esto es lo que va a seguir solicitando todas las mañanas. El Super Pan. Antes de ir con la noticia, estaba hablándole del libro de Hurtar, Matar y Destruir, pero no solamente el libro, sino que la doctora Angie González también ella está dando unos talleres. Voy a para pasar un momentito con Angie para que explique de qué tratan los talleres. Habla un momentito, Angie. Mira, la acogida ha sido bien buena y le damos gracias, ¿verdad?, a las personas que nos están apoyando. Y muchas iglesias nos están llamando para coordinar conferencias, predicaciones sobre estos temas. Y, oye, interesantemente, hay varias iglesias que nos han comunicado que han encontrado en el libro un contenido tan relevante que han empezado unos ciclos de estudios bíblicos utilizando este libro como libro de texto. Así que si usted tiene interés en que podamos ir a su iglesia, dar alguna conferencia, dar algún estudio bíblico, dar alguna predicación, pues usted nos manda un mensajito de texto al 787-613-5908. Es el número que está en pantalla, 613-5908, para que podamos entonces coordinar para asistir a su iglesia. Quiero, antes de ir al Padre Nuestro, una noticia que me pareció muy importante que no pasará este fin de semana. Es que hay una tendencia tecnológica que está adquiriendo mucha relevancia que se llama el mind uploading. Estos son unos estudios tecnológicos, biológicos, que está ganando mucha atención y está recibiendo mucho financiamiento. Y esto es algo aquí, ahora, en el 2025, el mind uploading es la idea de transferir la mente a un soporte digital, o sea, que la mente se transfiera a un equipo digital. Avanza, y esto está avanzando con fuerza gracias a interfaces cerebro-computadora y simulaciones neuronales cada vez más precisas. Pero este progreso ocurre junto a un cambio cultural inquietante, que es la situación de relaciones humanas por vínculos artificiales, que es una tendencia que podría intensificar el aislamiento emocional mientras la tecnología promete una vida eterna que quizás no conserve la parte humana. Hay filósofos y neurocientíficos que están expresándose en contra de esto y están cuestionando la premisa básica del uploading, que la mente es solo información guardada en el cerebro. Si esa idea es incorrecta, la digitalización de la conciencia no solo sería inviable, sino que convertiría nuestra identidad en una copia desconectada del cuerpo, del tiempo y de las relaciones que construyen la experiencia, porque se está planteando, hay personas que sí creen en el alma, pero de manera científica se están proponiendo otro tipo de teorías que puede ser que la identidad de la persona, entiéndase la conciencia, no esté en el cerebro de nosotros, sino que estuviera, que es lo que están planteando, que estuviera alrededor de nosotros y el cerebro no fuera otra cosa que un catalizador de acceso a esa conciencia. La filósofa, en este caso Victoria Trumbo, afirma que la memoria no está almacenada como datos, sino que surge en la experiencia. Autores como Bennett, Hacker y Robert Bolton añaden que deseo y significado no son objetos físicos que puedan copiarse. Bajo este marco, cualquier mente digital sería solo una simulación sin subjetividad ni vida interior. Además, estudios recientes complican aún más el panorama, y es que ahora, en el 2024, se demostró que células fuera del cerebro también pueden aprender y formar memorias, lo que sugiere una identidad distribuida por todo el cuerpo. Si nuestra personalidad depende de hormonas, sensaciones, vínculos y contexto, ningún uploading podría capturar la totalidad del yo. El riesgo social es claro. Mientras más dependamos de vínculos virtuales, más se debilita la empatía y la interacción humana real. Aún con estas críticas, los avances continúan. Estamos hablando de empresas como Neuralink, trabajan en interfaces para registrar recuerdos y mapear la sinapsis. Algunos expertos creen que el uploading
podría ser posible este siglo. Eso es lo más preocupante. Aunque la mayoría sigue advirtiendo que copiar un cerebro no es copiar a la persona. El dilema final es profundo. Mientras la tecnología se acerca a crear conciencia digital, podríamos estar sacrificando los vínculos que sostienen nuestra identidad humana y estamos abriendo la puerta a una supuesta inmortalidad. Pero lo más preocupante es que estaríamos caminando hacia una deshumanización. Y esto es lo que trae el transhumanismo. Vamos a ampliar más información de esto y para eso mantente atento a Tiva TV y sobre todo al periódico interactivo de Tiva TV a través de tivatv.com. Vamos a pasar con el Padre Nuestro para entonces ir con el tema del día de hoy. La doctora Angie González nos va a estar hablando a profundidad sobre un estudio de problemas relacionados al área de la disforia. Y a otro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Navidad se vive con fe, amor, familia y alegría. Tiva TV contigo todos los días. Tiva TV te desea una feliz Navidad. La familia como el centro en esta Navidad, recordando que la razón de la festividad es recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret. A mis hijos eso es lo que yo hago. Nosotros celebramos y comercialmente las cosas las compartimos, siempre diciéndole a los niños que la razón por la que todo esto se celebra es recordando el cumpleaños de Jesús. Es el día que nosotros recordamos el día que nació Jesús, no porque sea el día exacto en que nació, sino que es el día donde internacionalmente podemos recordar eso. Vamos a pasar importante aquí con la doctora Angie González con el estudio del día de hoy. Angie González, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Oye, eso último que dijiste me llama mucho la atención porque hay gente que andan en esta El viaje. En esta polémica de que si Jesús no nació el 25 de diciembre. Ay, mire, si yo cumplo años un miércoles, me lo celebran el domingo. O sea, ¿cuál es el issue? Crezcamos, por Exacto. favor. La idea es que podamos tener como pueblo un día en que nosotros celebremos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿ok? Mire, yo lo estudio mucho. Yo estudio mucho las posibilidades de en qué momento es que nació Jesús. A mí me gusta mucho profundizar eso. Eso no me inhibe de celebrar ahora el tiempo en que se recuerda el nacimiento de Jesús de Nazaret. Está claro que no nació el 25 de diciembre. Por favor. Eso es inmaterial. El asunto es que el bizcocho lo vamos a picar el 25 de diciembre y lo vamos a celebrar, ¿ok? Muy bien. Bueno, el Centro para la Justicia Social publicó ahora el mes pasado,
creo que fue el 5 de noviembre, el mes pasado, una investigación titulada, voy a decir el título en español, pero realmente el documento es en inglés, se titula Disforia de Género y Desventajas. Y producción, gracias producción. Gender Dysphoria and Disadvantage. Y el informe se basó en entrevistas cualitativas con adultos transgénero, entrevistas con organizaciones benéficas que apoyan a jóvenes que están experimentando disforia de género y entrevistas con expertos del sector para ilustrar algunas de las privaciones materiales y desventajas sociales que se correlacionan con los jóvenes que experimentan disforia de género. Y a partir de esas entrevistas, reforzadas además con investigaciones académicas y con solicitudes de información pública, ellos encontraron varios factores que identifican que es más probable que un joven experimente disforia de género si además tiene una de estas características. El Centro para la Justicia Social entiende que las siguientes áreas están sobrerepresentadas entre los jóvenes con disforia de género. La primera es la neurodiversidad. El autismo está enormemente sobrerepresentado entre los jóvenes con disforia de género y esta sobrerepresentación se está volviendo cada vez más pronunciada. Y obviamente acá en Estados Unidos, donde nosotros tenemos una población que cumple con los criterios para un diagnóstico de autismo que es tan grande, pues entonces si la población de disforia de género está sobrerepresentada en los pacientes del espectro autista, pues tenemos que entender que nosotros también acá vamos a tener una población de disforia de género que va a ser mayor a la de otros países. Doctora, quiero preguntarte algo clínico de eso. ¿Por qué hay una asociación entre el autismo y esta comunidad? Hay varias teorías. Algunas teorías tienen que ver con factores genéticos, otras tienen que ver con aspectos del proceso prenatal y neonatal. Pero la teoría que a mí más sentido me hace desde una perspectiva psicológica es que los chicos que son autistas, que están en algún nivel del espectro autista, ellos reconocen que son raros, que son distintos a los demás chicos y tienen esta sensación de que no forman parte, de que son diferentes. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Se meten en Google y empiezan a explorar información de por qué ellos son distintos al resto de los chicos. Y entre la información que encuentran, el fenómeno del contagio social y del impacto de los medios de comunicación, que lo voy a mencionar con más detalle un poquito más adelante, empieza a poner en ellos explicaciones. ¿Ok? Y entonces ellos llegan a la conclusión bastante rápido, porque los chicos con autismo son bien inteligentes. Entonces pueden hacer estas conexiones de argumentos con mucha facilidad y de pronto dicen, bueno, pues entonces si yo me siento que soy raro y que no soy conforme al resto de los chicos de mi edad, pues la explicación es... Soy homosexual entonces. La explicación es que yo nací en el cuerpo equivocado, que realmente yo soy una persona que no tengo un sexo definido, etcétera. Y entonces ellos empiezan a llegar a esa conclusión, que es una conclusión equivocada, porque la percepción de cuál es su género no tiene nada que ver con lo que pueda ser el trastorno del autismo. Si producción me permite, una gráfica que tengo ahí, en esa gráfica nosotros vemos, esto es parte del informe, el 32.4% de los jóvenes remitidos al servicio de género para niños y jóvenes desde el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género, allá en Inglaterra, porque este informe es de Inglaterra, ellos, el 32% tenían un diagnóstico de autismo y el 11.7% tenían un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Así que si usted se fija ahí en pantalla, la barra roja es la que representa a la población nacional
y la barra gris es la que representa a la población de disforia de género. Entonces, usted se da cuenta de que ese grupo de los que tienen un trastorno de autismo, que son los de la izquierda, o los que tienen un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que eran las barras de la derecha, están sobre representados, una cosa de verdad bien excesiva, ¿ok? Ellos están un promedio mucho más alto que los promedios nacionales estimados, de un 2 a un 5%, 2% para el autismo y 5% para el déficit de atención respectivamente. Y estos números también marcan un aumento en comparación con los pacientes remitidos en 2012. Cuando hay disforia de género, normalmente existe un vínculo fuerte entre la neurodiversidad y los jóvenes que están explorando su identidad o el género percibido, ¿no? Y la prevalencia del autismo entre pacientes con disforia de género es mayor en las pacientes femeninas. Una clínica australiana mencionada en el informe reportó que el 45% de entre 383 pacientes tenían un autismo de leve a grave, de los cuales el 72% eran mujeres al nacer. ¿Okay? Así que de este grupo, el 72%, o sea, 3 de cada 4 eran féminas. Y los estudios académicos confirman que hay más casos de autismo entre las pacientes femeninas con disforia de género que en los pacientes masculinos, al menos en la población adulta. También se observan niveles más altos de disforia de género dentro de la población autista, siendo esto particularmente pronunciado entre las mujeres. Estudios académicos han encontrado que la variación de género está presente en entre un 5.4% y un 7.2% de los jóvenes autistas y en el 11.3% de los adultos, en comparación con un rango de 0.7% a 5% en las poblaciones no autistas. Así que cuando miramos las poblaciones autistas versus las poblaciones no autistas, la proporción de personas con disforia de género verdaderamente es muy, muy diferente de uno con respecto al otro. Ahora, además de las poblaciones autistas, el estudio, el informe encuentra que las personas con disforia de género también reportan experiencias adversas durante la infancia en una proporción mucho más elevada que las personas que no experimentan la disforia de género. Las experiencias adversas en la infancia están sobre representadas entre los jóvenes con disforia de género. Y el Centro para la Justicia Social escuchó a un adulto que se identifica como transgénero y que tenía 10 medios hermanos por parte de su padre y cuyo padre había estado en prisión, pero él describió que su infancia había sido normal. Y entonces ahí es donde nosotros, recuerden que esto fue un estudio cualitativo, cuando hablamos de investigaciones cualitativas, es que se basan en entrevistas y en ese reporte vivencial, en esa experiencia de la gente que están dentro de la muestra de estos estudios. Y de hecho esto es una experiencia que yo como psicóloga tengo con mucha frecuencia, entrevistando sobre todo a la población más joven, niños, adolescentes y adultos jóvenes. Uno les pide que describan cómo ha sido su niñez y su adolescencia y te dicen que ha sido normal, pero entonces te cuentan este montón de historias donde han cambiado de escuela como en 6 o 7 ocasiones, donde sus padres han sido divorciados o no conocen a uno de sus padres o han tenido una diversidad de circunstancias que tú dices, ¿pero cómo es que ellos entienden que eso es lo normal?
Eso no son las circunstancias normales para una persona, ¿ok? Y el centro también escuchó a organizaciones benéficas que enfatizaron las circunstancias inusuales y preocupantes en la vida de los jóvenes con los que trabajan y que presentan la disforia de género. Entre las experiencias adversas, tengo también una gráfica por ahí. Entre otras experiencias adversas en la infancia, los jóvenes con disforia de género tienen muchas más probabilidades de tener un delincuente sexual registrado como padre y tienen más probabilidades que el promedio nacional de haber sido un niño bajo protección del Estado. Y ahí en esa gráfica vemos la cantidad, o sea, la proporción de estas experiencias en donde viven con un solo padre, donde han perdido uno o ambos padres, donde hay problemas importantes en la salud física de la familia o en la salud mental y donde hay experiencias en el entorno de cuidado, o sea, experiencias adversas en el entorno del cuidado de estos niños. Así que las experiencias adversas en la vida durante la niñez y la adolescencia están sobrerepresentadas también entre las personas que en un momento dado cumplen los requisitos para un trastorno de disforia de género. Lo tercero que el informe reporta es un problema en el área de las relaciones familiares y lo describe como relaciones familiares difíciles, dificultuosas, ¿no? Y uno de los médicos entrevistados dijo: casi siempre hay algo difícil que ha pasado en la familia cuando alguien viene a mí con disforia de género. Estas complejidades pueden ir desde vivir con padres separados hasta tener un padre con adicciones a las drogas o al alcohol. En el 2012, el año más reciente para el cual hay datos disponibles allá en Inglaterra, solo 1/3 de los pacientes remitidos a centros de tratamiento para disforia de género vivían con ambos padres. O sea, solo 1/3 parte de los chicos con disforia de género que estaban siendo atendidos en estas clínicas, solo 1/3 parte vivía en un hogar con sus dos padres. Las otras 2/3 partes no. Y la mitad de la tasa de la población nacional también experimenta esa misma realidad para ese mismo año. Con el aumento de la complejidad de los casos en la última década, no hay indicios de que esto sea algo menos representativo en el día de hoy o que esto vaya a bajar, porque la realidad es que cada vez más los niños y los jóvenes se están criando en hogares donde las relaciones familiares experimentan dificultades importantes. El cuarto factor que encuentra el informe tiene que ver con lo que ellos describieron como actitudes negativas hacia la orientación sexual. Y esto ellos lo explican como que se cree que las percepciones familiares y personales sobre la orientación sexual contribuyen a que algunas personas experimenten disforia de género. Algunos estudios han encontrado altas tasas de orientación no heterosexual entre quienes revierten la transición y algunas de esas personas mencionan la homofobia internalizada como un factor que condujo a su disforia de género. Mire qué interesante. O sea, uno pudiera pensar que si uno le comunica a los niños y a los adolescentes un rechazo pero amargo contra las personas de la diversidad sexual, con eso uno los protege para que no terminen padeciendo un trastorno de disforia de género, y es todo lo contrario, ¿ok? Y tiene que ver con muchos factores, pero sobre todo hay un factor de desarrollo que es normal durante la adolescencia, en donde los adolescentes buscan oponerse y separarse de los valores tradicionales de la familia. Así que familias que pudieran hacer expresiones homofóbicas o transfóbicas pudieran estar aportando a que sus niños y sus adolescentes puedan ser conducidos en un momento dado
hacia la idea de que son personas del otro sexo. Organizaciones benéficas y adultos transgénero hablaron con el Centro de la Justicia Social sobre el comportamiento que no conforma con el género y cómo esto también puede influir en la experiencia de identidad de género de una persona. El quinto factor que el informe reporta son los problemas de salud mental. Eso es como que bien evidente. El informe encontró altas incidencias de problemas de salud mental entre aquellos con disforia de género, incluyendo depresión, ansiedad y trastornos de personalidad múltiple. En Finlandia, más del 75% de la población adolescente referida a las clínicas de disforia de género necesitaba apoyo psiquiátrico especializado para niños y adolescentes debido a distintos problemas, no solo de disforia de género, sino también de graves trastornos preexistentes, y no se consideraban y no se consideraba la disforia de género como un trastorno secundario. La doctora Cass, que fue la persona que publicó el llamado Cass Review, que fue también un informe acerca de disforia de género, que por cierto aquí en Actívate al Mediodía le dedicamos un programa hace unos meses, pues la doctora Cass dijo al Centro para la Justicia Social que no se deberían tomar decisiones sobre el género ni sobre posibles medicamentos cuando no se está en un estado mental estable. Para alguien que está seriamente deprimido, suicida o con ansiedad extrema, es necesario abordar esto primero para que entonces uno pueda estar en un estado en donde se puedan tomar las decisiones sobre tratamientos, sobre medicamentos, etc. Y esto es un principio del abordaje de los trastornos de salud mental que no tiene que ver solamente con los trastornos de la disforia de género. O sea, cuando uno está frente a un paciente que tiene un trastorno X, el que sea, pero la persona está severamente deprimido, la persona pudiera tener incluso ideas o gestos suicidas, o la persona está severamente ansioso o tiene consumo de sustancias, uno deja los otros trastornos a un lado y se enfoca primero en estabilizar los trastornos graves que pueden suponer situaciones de riesgo. ¿Okay? Situaciones de riesgo que pueden ser, por ejemplo, accidentales, por accidentes en el consumo de sustancias, situaciones de riesgo como pueden ser el suicidio, o la autoagresión, situaciones de riesgo como pueden ser las conductas violentas de ese paciente, o situaciones de riesgo como pueden ser las situaciones de intoxicación por sustancia. Por lo tanto, la disforia de género puede ser, y de hecho en la mayoría de los casos es, un trastorno secundario a otros trastornos que son preexistentes. Cuando las personas llegan a la oficina de un clínico con disforia de género, lamentablemente, en las clínicas que forman parte de esta red del negocio de la transición sexual, se enfocan de inmediato en afirmar esa disforia de género e ignoran los trastornos preexistentes, especialmente los trastornos severos, que pueden conducir a la persona a una situación de riesgo. ¿Ok? Y la doctora Cass dice, no. Olvídense de eso, atiendan primero lo que pueden ser los trastornos severos y sobre todo aquellos que pueden conllevar a situaciones de riesgo. El informe también menciona, y este es el sexto factor, menciona que existe una correlación entre los jóvenes que presentan
tanto trastornos alimentarios como disforia de género, siendo esto particularmente pronunciado en las niñas. Y los trastornos que están relacionados, ¿verdad?, a ese grupo de los trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, también están muy presentes porque la persona con disforia de género tiene una percepción de disconformidad y a veces hasta de rechazo, de aborrecimiento extremo hacia su cuerpo. Y entonces busca maneras de transformar o cambiar ese cuerpo que mira frente al espejo. Y esto es algo que está mucho más asociado también a las niñas que a los niños. El autismo también es más pronunciado entre las niñas con anorexia. Esto es bien importante que lo sepan. El autismo también está mucho más presente entre las niñas con anorexia, similar a su sobrerepresentación entre las niñas con disforia de género. Y un médico de cabecera que fue entrevistado para el informe dijo, tiende a haber un cruce entre los trastornos alimentarios y el espectro autista. Pero hay un alejamiento de los trastornos alimentarios con el movimiento hacia la transición, promoviendo la transición como la solución hermosa. O sea, cuando la persona entonces empieza a meterse en estas clínicas donde la prescripción, el tratamiento es, pues vamos a darte hormonas, vamos a operarte, vamos a cambiar físicamente lo que tú ves en tu cuerpo, entonces vemos que esos trastornos alimentarios empiezan a reducir y por eso se da la falsa impresión de que la transición sexual resuelve el problema del trastorno alimentario. Lo que se observa entonces posteriormente es que posterior a la transición, la inmensa mayoría de los trastornos psiquiátricos coexistentes no se resuelven y resurgen posterior al proceso de transición. Por eso es que hay tantas personas, los llamados detransitioners, ¿no? Las personas que detransicionan y vuelven otra vez a tratar de retomar nuevamente su cuerpo biológico original. Sin embargo, y lamentablemente, las estadísticas dicen que posterior al proceso de transición, a lo largo de los primeros 5 años posterior al proceso de transición, la estadística de suicidios entre estas personas que han transicionado ronda el 40%. Es una cosa terrible. O sea, llevar a una persona a esta transición sexual sin atender adecuadamente los issues clínicos que están ahí puede ser una sentencia de suicidio para esa persona en los próximos años. Y el séptimo elemento que ellos mencionan es lo que le llaman la privación socioeconómica. Aunque la revisión académica más reciente sobre los vínculos entre la privación a nivel del área socioeconómica, ¿verdad?, y lo que es la disforia de género no encontró una correlación, las privaciones y las desventajas asociadas con los factores mencionados son en gran medida comprendidas y conocidas. La mala salud mental, las experiencias adversas en la infancia y la ruptura familiar operan a lo largo de un gradiente socioeconómico y las altas tasas de derivación por disforia de género en áreas desfavorecidas como generan, ¿verdad?, mayores preocupaciones. La periodista Helen Joyce, también británica, comentó al ser entrevistada en este informe, dijo, en Blackpool es en Inglaterra, ella dijo, hay un número sorprendente de chicas bajo cuidado que se están identificando como trans y ese es el mismo lugar que tiene la tasa más alta de explotación sexual infantil. O sea, mire qué interesante.
Ellos identifican que en el área de Blackpool, en Inglaterra, es donde más alta está la identificación de niñas como que son transgénero, y ese es también el mismo lugar en Inglaterra en donde se presenta la más alta tasa de explotación sexual infantil. ¿Ok? O sea, ¿habrá alguna relación entre uno y otro? ¿Ok? Estas chicas buscan todas las maneras posibles para expresar su miseria y la disforia de género es una de ellas, terminó diciendo esta periodista. Ahora, quiero mencionar el fenómeno del contagio social. El centro también escuchó, en relación con lo anterior, preocupaciones sobre hasta qué punto la disforia de género es un contagio social. Y sobre esto se ha escrito mucho y ya se ha encontrado mucha evidencia. Las personas con disforia de género pasan más tiempo en línea que sus pares. Y una encuesta del centro encontró que el 63% de los adultos piensa que los niños y jóvenes que cuestionan su género están excesivamente influenciados por las redes sociales y el 50% consideró que están excesivamente influenciados por sus compañeros. Incluso entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad, el 51% está de acuerdo en que los jóvenes tienen más probabilidades de tener disforia de género si sus amigos también la tienen. Y esto es algo que yo he visto con mucha regularidad en los pacientitos que yo atiendo. De pronto, este chico o esta chica empieza a presentar unos cuestionamientos con respecto a su identidad de género y resulta que eso coincide con la aparición de una amistad, de una relación que tiene una incertidumbre con respecto a su identidad de género. Como se resume en el Cass Review, la disforia de género no es puramente biológica, sino que también está influenciada por factores psicológicos y sociales. La sobrerepresentación de la desventaja y la privación entre quienes tienen disforia de género debería ser una señal de alarma para tratar la disforia de género de manera aislada de otras áreas de preocupación. Si se pueden abordar las causas que originan el malestar en la vida de una persona, quizá menos jóvenes experimenten la preocupante condición de la disforia de género. Y vuelvo a traer, ¿verdad?, mi experiencia en la clínica. Cuando yo trabajo con estos chicos de disforia de género, echamos a un lado el tema de su identidad sexual y nos enfocamos en atender los demás trastornos y las demás condiciones sociales y familiares que rodean a estos chicos, y sobre la marcha, sin ni siquiera tocar el tema de la disforia de género, la disforia de género desaparece en la mayoría de los casos. Y a la luz de lo anterior, es vital, y esto es la recomendación que hace este informe, es vital que se tomen historiales clínicos completos de los pacientes. Yo me espanto cada vez que yo escucho una persona con disforia de género que me refiere que fue a una clínica, de estas clínicas especializadas en transicionar a la gente, y que le dieron un visto bueno clínico con una entrevista de media hora con un psicólogo y una entrevista de media hora con un médico. Mire, en una entrevista de media hora yo no recojo información suficiente para, en la mayoría de los casos, ni siquiera llegar a un diagnóstico. Así que el informe lo primero que dice es, oye, en la clínica los profesionales de la salud física y mental tienen que tomar historiales clínicos bien completos, bien rigurosos de esos pacientes, porque pudieran estar dirigiendo pacientes hacia una transición cuando en realidad el diagnóstico correcto no es
una disforia de género, y aunque el diagnóstico correcto fuera una disforia de género, no hay una ciencia que sostenga que el tratamiento ineludible para una persona con disforia de género tiene que ser la hormonización y los cambios quirúrgicos. La segunda recomendación que hace el informe es que se traten las condiciones de salud mental subyacentes antes de la atención relacionada con el género. La tercera recomendación es que se tome con sano escepticismo el modelo de atención afirmativa de género. ¿A qué se refiere eso? Mira, de verdad, ese modelo de atención afirmativo de que tú de pronto dices, yo me siento que estoy atrapado en el cuerpo equivocado, y hay que salir corriendo a afirmar esa idea. Eso de verdad los profesionales de la salud física y mental deben tomarlo con algún escepticismo. No lo tome como el modelo de tratamiento que cuenta con validación científica para que sea efectivo, para que sea el modelo correcto, porque no cuenta con la evidencia científica suficiente para que podamos decir de manera confiable, esta persona se siente atrapada en el sexo equivocado, pues vamos a darle hormonas y vamos a llevarlo a un quirófano, ¿ok? Por lo tanto, los profesionales de la salud son responsables de la dirección de tratamiento que van a llevar con sus pacientes. Tenga cuidado, lea, oriéntese. Y si usted no sabe trabajar con estos pacientes, refiéralos, pero no los refiera necesariamente a una clínica que existe y se enriquece de un modelo de tratamiento en particular. Si la clínica existe de hormonizar y operar gente, pues eso ya me dice que hay un compromiso económico con ponerle un sello a alguien y decir, el tratamiento para ti es este. ¿Okay? Además, aquellos que han tenido experiencias adversas en la infancia, que han sufrido traumas infantiles, que han perdido a un padre, que han padecido condiciones de salud mental o han navegado por el mundo con autismo, tienen más probabilidades que sus pares de experimentar disforia de género. Son los jóvenes desfavorecidos y privados de nuestro país quienes deben enfrentar esta condición a menudo angustiante, y nuestros legisladores y líderes no deben ser ciegos ante los perfiles complejos de estos jóvenes. Así que sin reconocer los perfiles verdaderamente complejos de los jóvenes con disforia de género, los niños y los jóvenes vulnerables podrían encontrarse medicalizados por una condición que en realidad es una respuesta a o una manifestación de otros factores estresantes. Otras recomendaciones para los profesionales de la salud: se debería establecer la obligación de una recopilación de datos y un riguroso historial del paciente que debe incluir una evaluación de salud mental, una evaluación de trastornos del espectro autista y otras condiciones del neurodesarrollo, siguiendo un camino de atención separado si el diagnóstico es este. Si se descubre que en efecto la persona lo que tiene es autismo o déficit de atención, pues entonces hay que irse por la línea de atender esas condiciones. Hay que hacer un registro, o sea, se recomienda hacer un registro de trastornos alimentarios en la toma del historial de personas que presentan disforia de género, un registro de la experiencia con la pornografía como parte del historial del paciente, historiales personales y familiares completos de jóvenes que presenten disforia de género, y un tiempo mínimo que un profesional de salud deba pasar con un paciente antes de concluir una evaluación completa. Un trastorno de disforia de género puede ser tan complejo, las conclusiones pueden ser tan devastadoras, que verdaderamente un profesional de la salud física o mental debería, por protocolo, por reglamento, por ética o por ley, debería garantizar, debería estar obligado a tener un tiempo mínimo
de entrevista, de evaluación, de exploración con ese paciente antes de salir corriendo a ponerle un sello de que tú lo que tienes es una disforia de género y vamos a salir corriendo a meterte unos medicamentos que van a bloquear el desarrollo de tu pubertad, vamos a meterte unos medicamentos que son unas hormonas extrañas a las hormonas que produce tu propio cuerpo y vamos a terminar metiéndote entonces en un quirófano para hacerte que creas que te cambiamos el sexo. Señores, el sexo no cambia. No hay manera de cambiar el sexo. Cada célula de tu cuerpo siempre va a decir que eres hombre o eres mujer. Yo. Esto es un problema que para las personas que no vieron el programa pasado, estamos hablando de el noticiero previo, el día de hoy, pues nosotros estuvimos también tocando un tema que es el producto de esta promoción que está haciendo el gobierno, porque de alguna manera los gobiernos de manera internacional y este gobierno actual pues se inclinan en promover lo que viene siendo esta conducta homosexual. Entonces, si tomamos todo lo dicho anteriormente por la doctora que nos ha enseñado el día de hoy, pues tú lo que estás viendo entonces es que uno se está ignorando unos comportamientos que pueden ser identificados como problemas de salud mental. Y además de que lo están ignorando, entonces estamos creando otros problemas porque entonces estos tratamientos de transición crean unos problemas que tanto son biológicos, pero tienen este problema en el área conductual. Nosotros tenemos que tratarlo porque si no lo tratamos, uno, estamos abandonando la salud de las personas, pero adicional de estar abandonando la salud de las personas, entonces también nos crea un producto de reducción poblacional y unos problemas sociales que vienen ligados a esto. Me preocupa mucho que esto se tome tan a la ligera y que no se está atendiendo cuando tenemos una advertencia de parte del gobierno local de que tenemos una baja poblacional, de que tenemos unos problemas poblacionales que de alguna manera sí descansa en este tipo, uno, de relaciones que son producto de este comportamiento. Y doctora, quiero que también le diga a las personas para poder conseguir entonces cita con usted, recordando que la doctora Angie González, ella atiende público de menores, para poder conseguirla, doctora Angie González. Mira, para conseguir servicios psicológicos en mi oficina, usted me envía un mensaje de texto al número que está en pantalla, 787-613-5908. 613-5908. Quiero mencionar un detallito último sobre este tema de la disforia de género, porque muchos padres se amedrentan con el discurso de que si tu niño o tu niña está presentando una disconformidad con su sexo biológico, tienes que salir corriendo a afirmar esa percepción subjetiva, porque si no, el niño se va a suicidar. Y eso no, ese dato no es correcto. La mayoría de las personas que se suicidan porque están experimentando una disforia de género desatendida, se suicidan porque no se atienden estos otros trastornos graves que coexisten con la disforia de género, particularmente la depresión severa y los trastornos de sustancia. Así que busque, si usted tiene un niño o un adolescente que esté presentando esta situación, no tenga miedo, busque ayuda para su chico oportunamente. Nos pueden conseguir en el 787-613-5908. Cosa importante es que aquí en Tiga TV, en Tiga Backstage, puede conseguir el libro de Angie González, Hurtar, Matar y Destruir. El tema mismo que estamos tocando el día de hoy lo puede entender mejor comprando este libro. Va a ver cómo es que se ha institucionalizado estos pensamientos a través de la agenda globalista, específicamente, y no le quito el título, la agenda de Satanás en la agenda globalista. Para poder conseguirlo, puede comunicarse al 787-626-0343, el 626-0343. Es importante también recordar que tenemos el libro Saboreando Salud. Y este libro, voy a decir algo importante, es que no es un libro convencional de cocina. Aquí hay una de las cosas tal vez más relevantes, es que el libro te va a hablar
sobre cómo tú tratar la cocina como este laboratorio donde tú estás confeccionando aquello que te da energía. Es un libro bien distinto a todo lo que tú puedes encontrar. Le invito a que lo compren, a que lo tengan en su casa porque lo van a utilizar. Lo van a utilizar para comer no solamente saludable, sino para poder querer repetir esa comida. Nos va a conseguir aquí en TIGA Backstage. Puedes llamar al 626-0343 dando las gracias a todas las personas no teniendo tiempo para más. Quédate con nosotros aquí en TIGA TV y ve muy pendiente a nuestra programación y saludos también a las personas que nos están viendo hoy en la repetición del programa a las 5 de la tarde. Mi nombre es Joe Vargas, que Dios los bendiga y continúa aquí en Actívate al mediodía que va a ser buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.